Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer un problema de formulación empírica. Tenemos unos gramos de compuesto, el compuesto nos indica el problema que tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que da por combustión una cantidad de dióxido de carbono y otra cantidad de agua, y que el porcentaje de nitrógeno es del 27,44%. ¿Cuál es la fórmula empírica? Pues todos esos datos que nos están dando son para calcular los gramos de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno y oxígeno, para después poder calcular el número de moles y ver la proporción entre ellos y así la fórmula empírica. Yo he puesto aquí así como si fuera el compuesto, más oxígeno me daría dióxido de carbono y agua. Y he indicado abajo las cantidades de CO2 y de agua. Esta es la cantidad total de compuestos. Y el porcentaje, el 27,44%. Esos son los datos que nos dan. ¿Cómo vamos a calcular los gramos de carbono para después tener los moles? Pues a partir del dióxido de carbono que da en la reacción, ¿de acuerdo? Porque el dióxido de carbono es el que presenta el carbono después de ya reaccionar que da este compuesto. Entonces, si calculamos los moles de dióxido de carbono, que eso es lo que hago aquí, posteriormente veo los moles de carbono que tendría en esos moles de dióxido de carbono y después calculo los gramos, pues ya tenemos los gramos de carbono que tiene el compuesto, porque el compuesto se ha oxidado, ha hecho se ha producido una combustión, pero por la ley de Lavoisier, el carbono que hay en el CO2 tiene que ser el carbono que había en el compuesto inicialmente. De la misma forma, calculo los gramos de hidrógeno a partir de los gramos de agua. Primero, calculamos los moles de agua, vemos cuántos moles de hidrógeno tienen cada mol de agua y cuántos gramos de hidrógeno hay en esos gramos de agua. Y eso se corresponden, esos gramos de hidrógeno, al hidrógeno que había en el compuesto inicialmente. Y eso me da esto. Posteriormente, del nitrógeno se saca a partir del porcentaje que nos dice que tiene de nitrógeno el compuesto inicial. Tenemos aquí la cantidad de compuesto, tiene un 27% de nitrógeno y así obtenemos los gramos de nitrógeno. Como tenemos la cantidad de compuesto inicial, si le restamos la cantidad de carbono, de hidrógeno y de nitrógeno, vamos a tener la cantidad de oxígeno. Recordad que era un compuesto que contenía estos 4 elementos. Entonces, si ya le restamos al compuesto completo esto, esto y esto, obtenemos la cantidad de oxígeno. Y aquí he puesto a modo de tablita los gramos de cada uno y los moles de cada uno después, ¿de acuerdo? No he puesto el factor de conversión, pero lo he puesto ahí a la derecha. Y por último, pues, ¿qué es lo que he colocado aquí? En cada uno de los elementos he colocado los gramos, los moles que nos dan de cada uno, dividido por los moles del más pequeño. Lo he resaltado aquí en color morado. Es el que tiene menor cantidad de moles. Entonces, dividir los
moles de los otros compuestos, de los otros elementos, perdón, por ese mínimo, nos va a dar la proporción que hay entre ellos. Y eso es lo que lo he colocado aquí. Dividido entre lo mínimo, los moles de nitrógeno entre los moles del mínimo, que es de oxígeno, y entonces nos da esto. Como nos dan números fraccionarios, nosotros tenemos que ir multiplicando por de más pequeño a más grande, por coeficientes enteros, hasta que nos den enteros. En este caso, con multiplicar por 2 cada numerito, ya me ha dado entero, pero a veces es necesario multiplicar por 3, por 4, por 5, por el número, hasta que todos y cada uno de ellos me dé un número entero. Y esta sería la fórmula empírica. Espero que os haya quedado claro. Hasta la próxima.